Viva Cristo Rey, viva Cristo Rey, viva Cristo Rey. Bienvenidos a Trono de Dios, Maranatá. Vamos a proseguir con el contenido de este trabajo sobre la experiencia religiosa, la actitud religiosa del católico en la madurez de la fe, del crecimiento cotidiano, desde que somos bautizados hasta que el Señor nos llame de este mundo a los brazos del Padre. Tenemos este deber y este derecho como hijos de Dios de crecer en la vocación a la santidad, esta vocación universal que es la salvación que Cristo nos ofrece, y conociendo a Cristo, siguiendo a Cristo, amando a Cristo y adorándoles como mejor podemos comprender este gran tesoro que es la propia vida, la vida que es sagrada y que tiene esta dimensión eterna, esta vida eterna ya incoada, está ya dentro de nosotros. El reino de Dios ha llegado a vosotros. El Señor nos pide que hagamos con fe esos trabajos apostólicos y que también los difundamos para su mayor gloria. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Es maravilloso comprender en parte la palabra de Dios, ¿no? En parte digo porque de forma plena lo comprenderemos solo cuando estemos en la visión beatífica, mirando la gloria del Señor, contemplando su rostro. Y dice San Pablo algo que viene a colación del tema que vamos a tratar hoy, que es la conversión y los diferentes tipos de conversión. Y ahí cada uno se puede sentir identificado en un tipo o en otro, más o menos según su experiencia religiosa, su experiencia de fe. Pero dice San Pablo algo precioso en la primera, en Efesios 2, del 1 al 10, pero en los últimos versículos, del 9 al 10, dice algo maravilloso. Dice: en efecto, por gracia estáis salvados, mediante la fe. Y esto no viene de vosotros, es don de Dios. Es don de Dios. Por eso no hay que gloriarse más que en el don de Dios y en la gracia que Dios nos ha dado de ahora seguir a Jesucristo, amarle, querer instruirnos en la verdad de su palabra y en el amor de su Santo Espíritu que ha sido derramado en nuestros corazones. Y dice: tampoco viene de las obras. La gracia y la salvación, ¿no? Y la fe, el don de la fe, no viene tampoco de las obras para que nadie pueda presumir. O sea, ante todo y sobre todo la primacía de la gracia. Prevalece la gracia, es anterior a todo, de forma ontológica, de forma cronológica, de forma teológica, de forma antropológica, la gracia de Dios. Hay un principio también en el Antiguo Testamento, Jeremías 31, creo recordar, donde dice: conviérteme y me convertiré. Señor, conviérteme y me convertiré. Pues qué maravilla, ¿no? Saber que si tú ya estás en camino de salvación, Cristo ha ido convirtiendo ya tu corazón a Él, estás en vías de salvación, es por pura gracia de Dios. No es por tus obras, porque has sido más astuto, más inteligente, más... No. Ha sido porque Dios te ha escogido, ¿no? Para perfeccionarte en este camino de amor que es el camino de la fe cristiana. Somos, pues, dice San Pablo, obra suya, segunda de Efesios. Obra suya. Dios nos ha creado en Cristo Jesús para que nos dediquemos a las buenas obras que de antemano dispuso Él que practicásemos. Y las obras vienen después. Las obras son el fruto de la fe. Una fe recia, una fe adulta, una fe madura, una verdadera conversión siempre, siempre, siempre trae las obras consigo. Pero son las que Dios ya ha pensado que tú vas a realizar cuando accedas a la fe, cuando te adhieras personalmente con el homenaje de tu entendimiento y de tu voluntad a Cristo Señor como el Rey de tu vida, el esposo de tu alma. Bueno, pues vamos sin más prolegómenos, que no es poco. Santa Palabra de Dios, la cruz de Cristo y siempre el Santísimo Rosario presidiendo de algún modo estos vídeos formativos. No son vídeos para entretener, sino para formar y para que las personas puedan adentrarse mejor en los contenidos de la vida de piedad, de la vida espiritual, también desde el discernimiento, discerniendo, ¿no? Y no opinando o juzgando tantas veces aspectos de la vida de la Iglesia a personas o personalidades, a jerarquía, no sé, a eventos y sucesos que están sucediendo en la historia actual, hacerlo con frivolidad, con ignorancia, con pusilanimidad muchas veces, con superficialidad, ¿no? Y ahondar un poquito en lo que es la formación cristiana que todo católico debe preciarse, ¿no? De querer, de desear, ¿no? Todo tiene que estar ávido del corazón para aprender contenidos que ayuden a comprender a Dios en tu interior, a comprenderte mejor tú, saber que eres vaso de predilección, que eres signo de contradicción,
pero que eres hijo de Dios. Eres todo eso en esta gran paradoja que es ser del mundo, estar en el mundo sin ser del mundo, disculpen, y dar gloria a Dios con tu vida, con tu vida. Nosotros damos gloria a Dios con nuestra vida. Y esto es lo que más alegra el corazón de Dios, que Él, su palabra, la fe, el don de la fe, el don de la luz, en la formación de tu conciencia, que tu corazón reciba la paz de Cristo resucitado, que se forme como hijo de la Iglesia y crezca en santidad, son todo dones preciosos, junto con todas las obras posteriores cuando ya profesas la fe adulta católica, pues son dones que Dios está pensando desde toda la eternidad darte para que tú puedas crecer en estatura, sabiduría y gracia. Pues vamos sin más preámbulos a este capítulo tercero. Hemos dejado atrás todo el aspecto, ¿no?, de la estructura religiosa, de la experiencia de la estructura religiosa, la pertenencia a la religión sociológica. Hemos dejado atrás el aspecto, ¿no?, de la identificación cristiana tan importante, todo el tema del pasado, ¿no? Hemos visto también cómo tienes que estar reconciliado con ese pasado, conocerlo. Bueno, todos los vídeos anteriores están en la lista de reproducción y hoy vamos a centrarnos en la conversión y resistencia. Conversión y resistencia. Podemos profundizar el examen de la actitud religiosa tomando como tema la conversión, que nos revela efectivamente con una intensidad particular las tensiones que habitan en la actitud religiosa y el esfuerzo de verdad que ésta exige. Es decir, tiene que haber un esfuerzo. En toda conversión no vale simplemente, vale, ya he percibido, ya caí en la cuenta. Ahora entiendo. No es un simple placet, no es un simple, yo también estoy de acuerdo, ¿no? I agree with you. Sono d'accordo con te, Señor. Gracias por esta dádiva, gracias por este camino que me abres aquí, gracias por esta decisión que ahora he tomado. Tal. No son cosas puntuales, sino se necesita un esfuerzo constante y continuo a lo largo de toda tu vida para entender la liturgia, la sacramentaria, la dogmática, la pastoral, la caridad, ¿no?, en la acción pastoral en tu estado, en tu condición, y allí donde te encuentres, allí donde el Señor te está inspirando y te pida, ¿no?, a través de tu director espiritual, también tus compañeros cristianos, la comunidad cristiana donde vives la fe, y que te pidan ese esfuerzo por comprender mejor la fe, porque cuanto más comprendes, más crees, y cuanto más crees, más comprendes. Bueno, pues la actitud religiosa entra aquí. La conversión no es una cosa puntual, y no es una cosa simplemente aleatoria, ¿no? Y como una especie de cometa, ¿no?, que pasa y que se va, ¿no? Es algo permanente, sólido, constante, es un camino, es una experiencia vital que comporta y conlleva y envuelve toda la vida, toda la existencia de la persona, ¿no? El psicólogo, la conversión religiosa se presenta como una disgregación de síntesis mental, ¿no? Aquí estamos poniendo en crítica, por supuesto, al psicólogo, ¿no?, en el sentido de... Pero tiene una parte de razón, ¿no?, una parte de verdad. Por eso es bueno hablar desde la psicología también y ver cuál es la parte que corresponde también a la verdad católica, a la verdad de fe. Y bueno, para ellos es como una disgregación, el proceso de la conversión religiosa. Estamos hablando de conversión religiosa, no conversión de otro tipo, sino la religiosa. Bueno, pues propone como eso, ¿no? El psicólogo una especie de síntesis mental, una sustitución por una nueva síntesis, ¿no? Podríamos decir, sí, del hombre viejo al hombre nuevo, del neonato, ¿no?, el que nace en el bautismo, da la espalda a la maldad, a las obras de Satanás, a sus seducciones, a Satanás mismo, renuncia a Satanás y deja Occidente detrás para irse al Oriente, ¿no?, hacia Cristo resucitado, hacia la luz eterna del Padre que nos ha mostrado y nos ha revelado en la persona del Hijo. Bueno, pues esta reestructuración de la personalidad en ese aspecto sí que tiene mucho de, vamos a decir, que se puede enclavar o puede incluirse este aspecto psicológico dentro de la doctrina católica. De manera que la conversión es una especie de reestructuración de la personalidad. O sea, esto es cierto en muchos aspectos, como digo, ¿no? No en otros, lo veremos, pero en muchos aspectos ya el psicólogo ve el fenómeno de una persona, lo que estaba haciendo, cómo estaba siendo, cómo estaba pensando, cómo estaba sintiendo, y cuando se convierte a Cristo y a la Santísima Virgen María, a los santos, cuando se convierte a la vida de la Iglesia, como hijo fiel de la Iglesia, bueno, pues comienzas a caminar con una coherencia, con unos aspectos, unos valores, unas virtudes, una fuerza espiritual en tu corazón de fe, esperanza y caridad que te hacen reestructurar toda la personalidad para realizar verdaderamente eso, actos que el Señor inspira, sostiene y acompaña, ¿no?
en todos tus quehaceres cotidianos. El término de conversión se emplea frecuentemente en psicología y en sociología, pues para designar precisamente este cambio, ¿no? Y ellos dicen cambio de opinión, ¿no? Santo Tomás de Aquino dirá que es un cambio mucho más, no es simplemente una opinión, ¿no? Es un cambio sustancial, es un cambio ontológico, ¿no? Es un cambio de prisma, de cosmovisión, es un cambio en donde tú te estás entregando, ¿no? A Dios que se te ha revelado en Cristo Jesús y que te va a pedir todo, te va a exigir que camines en esa verdad porque te va a llevar a la verdad plena, ¿no? Es el gran encuentro, ¿no? Es un encuentro único en su género, el encuentro con Cristo resucitado. No existe otro encuentro en este mundo que sea más fuerte en intensidad, en belleza y en influencia que el encuentro con Jesucristo. Y bueno, entonces ya no solo es un cambio de opinión, ¿no? En materia política, estética, social. Vamos a hablar de esto en este capítulo. El término conversión se emplea frecuentemente en psicología y sociología para designar el cambio de opinión en materia política, como decíamos. Sin embargo, es raro que tales conversiones afecten al hombre en su profundidad. Mientras que una verdadera conversión religiosa, aquí un ejemplo preclaro es San Pablo, ¿no? Cayéndose del caballo y quedándose completamente ciego, ciego a las realidades de este mundo visible que no sabía ver con los ojos de la fe verdadera, estaba en ese pecado de religión, en ese desprecio, en ese pensar que es superior a los demás, en ese orgullo, en esa soberbia, ¿no? Que hoy mantiene ese pueblo, este falso pueblo actual, ¿no? eh, Hebreo, vamos a decir, y que ha dado la espalda a Cristo, que no se ha convertido, ¿verdad? Es el judío que no se ha cristianizado, al final sigue manteniendo este mismo prisma, ¿no? De raza, de sangre, de tierra, ¿no? Y de colisión y de contraste constante con los demás pueblos y naciones de la tierra, ¿no? Solo Cristo trae la paz, rompe las fronteras en ese aspecto completamente y su sangre no solo trae la paz, sino que invita a todos los hombres de toda raza, pueblo, sangre y nación a tener esa experiencia única que va más allá, como decimos, de la experiencia o del cambio de estético, político, social, cultural, ¿no? No, estamos hablando de una experiencia religiosa que te reestructura la personalidad y que Dios te regala, ¿no? Para que crezcas realmente en esa armonía con la verdad. Sin embargo, es raro que tales conversiones afecten, como digo, al hombre en profundidad y que una verdadera conversión religiosa alcanza siempre la raíz y el principio en que se organiza la personalidad. La raíz y el principio. Solo Dios puede alcanzar ese corazón de la conciencia y del corazón, ¿no? Que decimos que la conciencia es como la sede, ¿no? Y el corazón igual la sede de los pensamientos, de los deseos del hombre, de los anhelos más profundos, pues ahí está ese deseo de verdad que se encuentra. Dios se hace el encontradizo en esos deseos, en ese horizonte que desea abrazar la verdad. Bueno, por Dios, Dios, que es la verdad misma, en persona, a través de Jesucristo, viene a tu corazón y te abraza allí, en fidelidad, en justicia, en santidad, dentro de ti, que tú eres templo de Dios, del Dios vivo. Y esa personalidad comienza ya pues, a crecer en santidad. Es su alma misma, donde al decidir su adhesión a la religión, el hombre se compromete a una nueva alianza con Dios, la verid, ¿no? Esta nueva alianza con Dios, que sabemos que el Nuevo Testamento es en la sangre, y es una alianza eterna y es nueva, no es como la antigua. Esta es una alianza de Dios, como la del Antiguo Testamento, pero esta es de Dios, es nueva y es en Cristo, y es en la sangre de Cristo. Y esta alianza es con Dios y también repercute inmediatamente en los hombres, alianza con los hombres y con el mundo. Es decir, hay un nuevo modo de relacionarse con los hombres, entre los hombres, ¿no? Y para los hombres, el servicio a los hombres, el servicio de evangelización, de llevarles la verdad de Cristo, que es Cristo mismo, y con el mundo, ¿no? En la contemplación de las obras de la creación, en la comprensión del mal que existe en el mundo y de todas las raíces malignas también que existen, y en la lucha y en el combate constante contra Satanás. Os invito también desde aquí a ver la lista de reproducción de demonología del canal. Todo ello trataremos de demostrarlo en el presente capítulo. Tipología de la conversión. Cuanto más lejos está de las estructuras somáticas, es decir, de que te afecte al cuerpo, no solo que sea un tema mental, que yo devaneo en mi sexo ahí y me voy realizando mis cábalas y mis castillitos de arena o de plástico, porque son todos así, con este material, si no están en la roca rocosa que solo Cristo te da para edificar una casa, ¿no? No sobre arena, sino sobre roca. Bueno, pues tanto más amenazada se halla la tipología de hacerse compleja y arbitraria.
Esto es importante, o sea, el cuerpo entra en escena, tu corporalidad, por eso las obras son tan importantes para la fe, ¿no? Muéstrame tu fe, yo te mostraré mis obras, ¿no? Yo te mostraré con mis obras, yo te mostraré mi fe, ¿no? Dice la carta de Santiago. Esto es fundamental y más para el católico, ¿no? Que tiene siempre que dar testimonio de la verdad. Y el testimonio, la martiria, es corporalidad, es decir, es somático. Te implica, te complica la vida, te implica poner en juego también todas las dimensiones corporales. Por lo tanto, no es nuestro propósito, dice, construir un cuadro estructural circunstanciado a los diferentes tipos de conversión, sino definir 5 tipos distinguibles merced al análisis fenomenológico, es decir, a lo que aparece, al fenómeno externo que cualquier persona en este mundo puede comprobar, ¿no? Definir 5 tipos y que corresponden a procesos psicológicos distintos. Esto es importante, ¿no? Saber igual, tu hijo no está en el proceso psicológico en el que tú estás y con el que tú te has encontrado con Jesucristo, ¿no? Tu esposo, tu mujer, no sé, tu nieto, tal. Es decir, cada uno tiene un tiempo de Dios, un proceso, un camino, y conviene también saber distinguir en esa historia de salvación que Dios realiza con cada uno de nosotros, en qué tipología de conversión el Señor ha colocado tu persona, ¿no? Tu personalidad y cómo te estás estructurando y si realmente estás convertido, que para eso también realizo todos estos vídeos en el canal, para comprobar ¿cómo decir? La materia prima, el termómetro, la tela, los tejidos, la materia prima, sí, de tu fe, si la fe realmente es incisiva y es verdadera. En nuestra exposición haremos abstracción de la conversión al cristianismo de los pueblos paganos, tema sobre el cual el lector podrá acudir a la bella monografía del pastor Alier, por ejemplo, o también abordaremos el problema de índole especial, tampoco dice, planteado por la conversión a una secta. Aquí hay como 2 líneas de investigación que se pueden abrir. De esto del cristianismo a los pueblos paganos hablé en otro vídeo pasado, pero de forma sucinta, ¿no? Así como opinionísticamente hablando, vamos a decir, periodísticamente hablando, pero desde luego hay muchas lecturas y muchas obras que hablan de estos 2 aspectos, ¿no? Aquí vamos a dirigirnos al análisis fenomenológico de 5 tipos distinguibles de conversión, de tipología real, de conversión religiosa, que todo el mundo puede comprobar y que están ahí en la historia, ¿no? Y que podemos ver y analizar. Este tipo de conversión o despertar religioso ha sido estudiada sistemáticamente en la psicología religiosa desde que en 1899 Starbuck que no son estas del café, le consagró una obra publicada bajo el título de Psicología de la Religión, un primer estudio sistemático de esta materia. El autor analiza exclusivamente la conversión de los adolescentes en el medio evangélico. O sea, estamos hablando siempre en un medio de los evangélicos, son los que más estudios han realizado al respecto, pero en la fenomenología como tal, perfectamente se puede hacer un trasvase, ¿no? Incluso muchas veces en negativo, es decir, si ellos, el grado de certidumbre o de la constatación del dato en los análisis sociológicos y psicológicos de estos trabajos de los evangélicos, a veces, como hemos dicho también en otros vídeos, pues denotan incluso aspectos más positivos o más cercanos a una fe adulta que en el propio catolicismo, que el adolescente o incluso que el adulto cristiano católico. Lo cual, bueno, son estudios que vale la pena sobre todo entrar para ver, ¿no? Y dice básicamente eso, que la conversión es un fenómeno propio de la adolescencia. En esto muchísimos coinciden, ¿no? Dichoso el hombre, ¿no? Que se une a Dios, que descubre a Dios en su juventud, ¿no? Dice la Escritura, en muchísimos libros de la Escritura veremos ese adagio, ese reclamo siempre, ese reconocimiento a que en la juventud es donde el tiempo de Dios, ¿no? Se hace dentro de la persona humana espacio, ¿no? Y Dios entra de nuevo, es como una encarnación, porque es cuando la razón está abierta, ¿no? Y quiere corresponder, quiere indagarlo todo, buscar el sentido de las cosas, ¿no? Y tiene además esa exigencia absoluta, no solo parcial, sino absoluta, de conocimiento de la verdad, de conocerlo todo, de conocer toda la realidad, ¿no? Y ahí Dios es cuando viene, y viene a tu encuentro a través del libro de la creación, del libro de las escrituras, del libro de la liturgia, del libro de la propia religión donde tú estás viviendo, etcétera. Entonces, ahí siempre hay un movimiento muy potente en esa naturaleza religiosa que tenemos como hombres,
dentro de este margen, diríamos, de la adolescencia, ¿no? De los 12, 13, no sé, hasta hoy los sociólogos hablan con la inmadurez crónica de nuestras sociedades hasta los 40. Puedes estar preparado para ser adulto, ¿no? Qué triste, ¿no? Pero vamos, en principio hasta los 18, 19, 20, ¿no? Hoy en día ya os digo, se han pasado hasta los 30 años para pasar del adolescente al hombre adulto. Imaginaros el grado en el que estamos hoy en día, pues eso, de Peter Pan, de este complejo atrofiado. La mente la tenemos francamente ofuscada en muchos aspectos, o que los jóvenes buscan, pero se permanecen, ¿no? En esa inestabilidad y en esa marea o en esas ser veletas, ¿no? O sea, en dar vueltas, pero no afincarse, no sostenerse y no edificarse y construirse en una roca sólida, ¿no? De pensamiento, que es el hombre ya adulto. Bueno, pues en esas estamos. Pero en esto coinciden, ¿no? No deja de ser cierto que el tipo de conversión descubierto por este autor es sumamente frecuente, que es el de la juventud, pero no tiene por qué. Puede uno convertirse a los 70 años, ¿no? En el lecho de muerte, ¿no? Después de... Pero está claro que la llamada de Dios, el mayor, ¿cómo decir? El mayor potencial del cielo que se destila, que se derrama, para que un hombre se encuentre con la verdad de su vida, que se pregunte por las preguntas fundamentales: ¿quién soy? ¿Para quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Dónde voy? Todo lo que quieras y más, ¿no? ¿Qué es lo que Dios me está pidiendo a mí en conciencia realizar en este mundo? Bueno, eso es este periodo maravilloso de la juventud, ¿no? Y aquí vemos a Billy Graham, este protestante evangélico, tal, bueno, que fue muy famoso en Estados Unidos durante muchos años y que predicó abiertamente la palabra de Dios y atinó en muchos aspectos también a una generación entera, ¿no? De jóvenes que pudo salir quizá de todo ese mundo también que les estaba vendiendo el libertinaje, el mundo del rock and roll, las drogas, el haz lo que quieras y cuando quieras, ¿no? A todas horas por una luminaria, ¿no? Una fe potente en Cristo, que Cristo venía a fortalecerte precisamente para ser adulto, ¿no? Y no quedarte siendo el eterno adolescente que al final lo único que haces es destruir la vida, destruir tu propia existencia, reclamando siempre el capricho, ¿no? El egoísmo, o la apetencia primera, el instinto, como lo más edificante en tu personalidad, cuando en el fondo es autodestructivo, ¿no? Permanecer siempre adolescente te autodestruye, ¿no? Es esa autonomía falsa que Satanás te genera en ti para pensar que en esa autonomía puedes llegar a ser feliz, puedes llegar a ser pleno y tener una vida lograda. Y es todo lo contrario. Ni logras tener la vida que deseas, ni logras la felicidad que anhelas, ¿no? Ni te desarrollas realmente como el Señor y la propia naturaleza te pide. Bueno, pues la primer tipo de conversión de los movimientos de revival. Vamos a ponerlo aquí y de nuevo vemos la imagen de San Pablo que se cae, esta vez Cristo mismo que le tira ahí del caballo, ¿no? El caballo es como ¿no? Ese orgullo, ¿no? Del hombre, del poderoso, que todo lo puede, ¿no? A caballo, bueno, pues el Señor te tira del caballo en un momento, en un instante, en un segundo, para comenzar a probar precisamente la experiencia religiosa, que tiene su base en la humildad, ¿no? Y en la sencillez y en reconocer que solo Dios es Dios y que nosotros somos pobres criaturas llamadas, eso sí, a vivir con Él, a estar con Él, a esa amistad íntima con Él. En el primero, el predicador se dirige a un sujeto neutro u hostil a la religión. Dice que se desarrollan tres tiempos, ¿vale? En tres tiempos, aunque aquí yo solo percibo dos. Pero bueno, en tres tiempos después, bueno, básicamente eso se predica con mucha vehemencia. Dice que después, el segundo paso es que hay una desazón moral. El que escucha la palabra de Dios, Cristo te perdona, Cristo tal, pero conviértete y cree en el Evangelio, sería el primer inicio ¿no? Al inicio de la cuaresma, las catequesis cuaresmales, donde tenemos que renovar, ¿no? Esa conversión, pedirle al Señor, convertirnos de corazón, realmente vivir con Él y vivir para Él. Bueno, pues ahí viene como una desazón moral, que sería como el segundo tiempo, una fase depresiva en la que Leuba, el autor pues distingue una sucesión típica de sentimientos.
y habla pues de que el candidato, ¿no? La persona que comienza a convertirse en este momento, o en este movimiento de revival, pues tiene culpabilidad, siente humildad, humildad en el sentido de sentirse pequeño, ¿no? Impotencia, miseria absoluta, desesperación, porque ahora está removido por dentro, pero no sabe tampoco qué hacer, cuál es el tercer paso, ¿no? Menos mal que el Señor siempre tiene tres tiempos y siempre te libera, ¿no? Pero en esta etapa, vamos a decir, en esta vía purificativa, pues es el momento, ¿no? De esta conversión de revival. Llegado el punto cero, dice el predicador, arrastra a sus interlocutores hacia una autosuperación en la entrega religiosa. Y es como decirle, bueno, ya has visto quién eres, este es tu espejo, así te enseña Dios cómo estás, esta es tu realidad, ¿no? Estás siendo miserable, has renegado del Señor, has sido hijo pródigo, aquí, 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 el Señor te muestra tal y como eres, ¿no? En desnudez. Te deja completamente desnudo y ahí ya no puedes justificarte nunca y nada, ¿no? Y menos ante Dios que te conoce desde las entrañas más hondas de tu ser hasta lo más externo, ¿no? O aparente que los demás ven de ti. Entonces, bueno, llegado al punto cero, el predicador te dice, venga, ahora vas a superar esa depresión o esa culpabilidad, esa miseria en esta entrega. Tienes que entregar esto al Señor, ¿no? Y de hecho, bueno, cualquiera que se vea todos los discursos o prédicas, vamos a decir, eventos que realiza el mundo protestante, tienen esta realidad, ¿no? Reconocimiento también del pecado, ¿no? Un querigma donde anuncian solo Cristo te salva, solo Cristo tal, mira todo lo que no has hecho por Él, mira todo lo que has estado haciendo sin Él, ¿no? Y después de reconocer todo eso, bueno, ahora entrégate a Él, ¿no? Búscale, ¿no? Porque Él es el único que te puede perdonar, que te puede dar la paz, etcétera. Que les permitiera, por lo tanto, reencontrar, como decíamos, esta paz del alma, fase ascendente que luego va a descomponer una serie de sentimientos simultáneos aquí, por fin, ¿no? Se comienza a esponjar el corazón, lo cual esto no tiene nada que ver con la sacramentaria católica, pero que sí sería algo así como catequesis pre-bautismales, se recibe el bautismo y después ya por fin, ¿no? Participas de la Eucaristía que te da la fortaleza, la paz para vivir en esperanza, en confianza, seguridad de salvación, el amor, la alegría, los frutos del Espíritu Santo, ¿no? La novedad, la paz, la luz. Bueno, esta conversión, lo característico de este tipo de conversión, que hay un gran número, creo, en este espectro sociológico de esta tipología. Lo característico de este tipo es que al parecer la acentuación del aspecto de miseria moral, ¿no? Pues es muy relevante, ¿no? Es lo más característico. Y el mensaje de salvación es allí, en este momento, de importancia subjetiva muy particular, puesto que el sujeto busca salvarse de su desazón moral. O sea, está en un estado catatónico, está en un estado necrológico, ¿eh? De muerte, de desesperación, de oscuridad, no sabe qué hacer, ha traicionado al Señor, aquí aparece la imagen, no Judas traiciona al Señor, no sabes qué hacer, te quedas removido, pero y además avergonzado, ¿no? Quieres como Adán y Eva huir, irte lejos, ¿no? Y no saber nada, ¿no? Porque sabes que has perdido la amistad con aquel que te lo estaba dando todo y no has querido hablar con él, no has confiado en él, has confiado en Satanás, en la serpiente que te ha ofrecido otras cosas, bueno, te deja ahí, el pecado siempre te va a dejar ahí, en esa enemistad, en esa desazón moral, en ese sentimiento de culpa, etcétera, ¿no? Y es innecesario decir que el quebrantamiento efectivo confiere a tal conversión una intensidad dramática, a la vez que constituye igualmente su mayor fragilidad. Es decir, aquí sobre todo se está dando una importancia muy fuerte al aspecto moral, se acentúa, como digo, la necesidad de encontrar después al Redentor, al Salvador, dentro de una situación siempre que es dramática, o sea, no hay como remansos de paz, aquí estamos hablando de turbulencia fuerte, estás reconociendo que eres pecador, ves tu pecado con mucha claridad, te duele tu pecado y estás ahí, en ese momento, ¿no? De crisis, de encrucijada, de oscuridad, pero que el Señor, el Espíritu Santo ya está trabajando en tu corazón y la mayor fragilidad, dice un poco de este tipo de conversión es precisamente esto, quizá que se da siempre en esa intensidad dramática, ¿no? Entonces, como que falta un poco el reposar las cosas, la estabilidad emocional, apenas se da, es todo como muy fulgurante, ¿no? Como muy apasionante, muy de película, ¿no? Muy de conversión de San Pablo, ¿no? Algo parecido, ¿no? Imagino a San Pablo en esos días, después de ver a Cristo, pues el Señor le estaría reviviendo, retomando, recapacitando, removiendo, le estaría también recordando todos sus pecados.
todo el mal que había hecho a la iglesia. De hecho, eso es lo que le dice, ¿no? ¿Por qué me persigues? Y claro, imagínate a San Pablo recordando todas las fechorías, todas las cosas malas que ha podido realizar, ¿no? Con inocentes, con mujeres, con niños, con personas a las que él estaba persiguiendo, ¿no? En el nombre del Señor, además, ¿no? En el nombre de Dios. Altísimo. Bueno, pues los sociólogos han pretendido verificar la importancia relativa de este tipo de conversión. Es decir, no es tan importante incluso en aquellos medios que la favorecen especialmente. Señalan, por ejemplo, la investigación de Zettenberg entre 376 fieles de una secta sueca, aquí mete el tema de la secta, pero bueno, cuyos 2/3 son conversos, ¿no? Y dice que el 16 de estos sujetos solamente corresponde al tipo analizado por Starbuck, es decir, jóvenes que descubren su miseria moral y que quieren entregarse de nuevo a Dios, ¿no? Para salir de esta miseria, de esta situación de depresión, de angustia, ¿no? Existencial. Y hablan de un cambio repentino de función, del rol, y de un brusco tránsito desde una vida de pecado a la vida religiosa, ¿vale? Y este es el 16%. Sería aquí el revival es esto, ¿no? El 55,8%, la mayor parte de la conversión, consiste en la identificación de una nueva función a realizar, de manera que sin haber vivido en el sentido de pecado, ha hecho, sin embargo, la experiencia crucial de un determinado momento de certidumbre confiada en la fe. Es decir, la mayoría no están en esta situación, ¿no? Pero hay un 16%, que no es poco, en conversión de movimientos de revival, ¿no? De ver toda tu vida, tu pasado, tu pecado, tu oscuridad y querer salir de ahí, ¿no? La mayoría están viviendo otra cosa, no están desde ese sentido de pecado, sino simplemente están recibiendo una palabra religiosa y están asumiendo que pueden, ¿no? Ir por este camino nuevo que se les está abriendo, ¿no? De luz, de esperanza, etcétera. Y por otro lado dice que el 28,2, en fin, ven una conversión, la lenta asimilación a un rol religioso. Es decir, como que quieren colocarse también en una funcionalidad dentro de esa asamblea, de ese grupo religioso, de esa iglesia, de esa diócesis, ¿no? En un seminario, en una congregación religiosa, en una orden tal, como que están buscando también, su conversión tiene que ver con dónde me voy a entregar, ¿no? Hacia a dónde quiero ir, dónde quiero asentar las fortalezas que Dios me ha dado, los dones que Dios me ha dado, los talentos que Dios me ha dado para crecer en la fe, ¿no? Entonces, en ese rol religioso. Es otra experiencia. Aquí no está esa tensión, como decimos antes, ni estos afectos tan a flor de piel en el revival, no en esta experiencia. Pasamos al segundo tipo de conversión religiosa como solución al problema humano. Tela marinera. El psicoanalista de Santis distinguía dos tipos de conversión: la conversión de renacimiento y las conversiones por sustitución de complejos, ¿vale? Ambas son delicadas vamos a decir, de entender o de analizar, pero existen y se dan y desde luego es una ciencia preciosa la psicología cuando se sabe vivir y asumir la parte que tiene para ayudarte después a comprender mejor la fe que profesas, la fe católica, que es la fe de la Iglesia, antes de ser tuya personal, es la fe de la Iglesia donde tú te adhieres, a donde tú quieres caminar. Bueno, pues es importante, ¿no? Conocerte a ti mismo y saber cuáles son tus entramados, tus costumbres, tus hábitos, tus esquemas mentales, ¿no? Para tus complejos, para poder discernir, ¿no? Y ver cuál es tu tipo de conversión, cómo Dios te ha llamado, cómo estás caminando, en qué momento estás del camino de conversión, pues todo esto ayuda, ¿no? Pues esta conversión es delicada, lo vamos a ver. En el primer caso dice un complejo religioso infantil, por ejemplo, despierta y se impone a la conciencia con ocasión de un incidente de fuerte valor emotivo. Fuerte valor emotivo. No sé muy bien cuál puede ser, pero bueno, yo rezo habitualmente en San Romualdo, una parroquia maravillosa, y este joven vio cómo su padre en duelo, se batió en duelo y asesinó, mató a otro hombre. Y bueno, esto le causó a él un impacto brutal, ¿no? Este futuro santo, ¿no? Con los años él entró al monacato, se hizo monje y bueno, impresionante, ¿no? La vida de este monje. Pero quiero decir, son como una serie, no es el complejo religioso infantil suyo, pero sí son eventos traumáticos de la infancia que también le pueden llevar a uno después a dar un valor emotivo. ¿Por qué? Porque digo esto, porque él mismo, su primera iniciación cristiana en el monacato, en el irse, ¿no? Del mundo y tal, tenía mucho que ver con esta experiencia. El mismo dice que rezaba, ¿no? Constantemente por su padre, por la conversión de su padre. No quería ya estar con su padre o cerca de su padre. Es decir, es como que estaba, ¿no?
había ahí algo, ¿no?, de sustitución, ¿no? En cuanto que ya no me fío de mi padre, me voy con el Padre Dios mejor, que seguro que no es capaz de hacer esto. Y por otro lado, me voy con el sentimiento de que tengo que orar por mi padre y solo Dios puede arreglarle, ¿no? Solo Dios puede arreglarle. Esto es un ejemplo, no así un tanto burdo, pero sucinto, pero de esto puede cada uno hablar en su experiencia personal, en la relación paterno-filial, filial-paternal que pueda tener, y también ver ahí, pues eso, una serie de siempre condicionantes o condicionamientos que se han podido dar a lo largo de tu vida de fe. El segundo tipo de conversión, que es el de sustitución de complejos, nos resulta la lucha en que se enfrentan dos sistemas psicológicos bien distintos. Entre los adolescentes, dice, por ejemplo, las tendencias sexuales pueden bruscamente convertirse en tendencias religiosas, ¿no? Prácticamente se hace casi ¿no?, un lobby, ¿no?, dentro de tal, y de esto sabemos mucho hoy en día en la iglesia, ¿no? Pero es casi como que son, al ser la juventud la que está recibiendo el carisma, vamos a decir, la iluminación para seguir las cosas de Dios, para entrar en el terreno de lo sagrado, para conocer la revelación, la mística, la experiencia mística está arraigándose en el corazón de forma muy fuerte. Bueno, todo esto está en el englomerado también de la pulsión sexual, de las tendencias que uno vive como hombre, como mujer, etcétera, ¿no? Entonces ahí hay una transformación también que dentro de la teoría psicoanalítica, bueno, pues se llama sublimación, y tiene también mucho que ver quizá con esa relación única que se da, ¿no?, de mística, vamos a decir, romántica o esponsal, completa, total, de entrega de un alma joven a las cosas de Dios, ¿no? Yo en mi vocación sacerdotal, ¿no?, antes, cuando teníamos, no sé, eran 15, 16 años, ahí comencé ya a sentir todos estos arrobamientos, vamos a decir, experiencias místicas, donde valía mucho la pena siempre estar en las cosas de Dios, dedicar más tiempo a Dios. Experimentaba y sentía a Dios como lo más cercano y lo más fundante de toda mi existencia. Entonces, en esa relación de completud y maravillosa, pues eso, es muy bueno, ¿no? El poder percibir que esto también se da ahí, ¿no? En esa adolescencia donde están también explotando otras dimensiones de la corporalidad que también afectan, como digo, a la experiencia religiosa que uno está teniendo, ¿eh? Y bueno, pues esto es digno también de ver, ¿no?, analizar. Este autor ha tenido el mérito, dice, de aislar el tipo de conversión por sustitución, y no es raro que los hombres descubran bruscamente en la religión la solución a sus perplejidades humanas. Es decir, conversión por sustitución. Aislarlo quiere decir como reconocer, ¿no? Como digo, como decía de San Romualdo, ¿no? Yo ahora ya no quiero estar con mi papá de la tierra porque es capaz de hacer esto, y me voy con mi papá del cielo, que creo que me cuida mucho más, ¿no? Aunque después tendré que vérmelas también, ¿no?, en la revelación, y ver cómo es que entrega a su Hijo Jesucristo a la cruz, ¿no? Y ver toda esa riqueza de la teología, de la obediencia filial, del amor esponsal, de cómo el Hijo obedece al Padre para darle gloria, y cómo el Padre entrega al Hijo precisamente para glorificar al Hijo, ¿no?, para que el Hijo sea glorificado en todos los hombres, para verse reconocido en todos los hijos, que son hijos gracias a su Hijo amado, al unigénito del Padre. Bueno, todo esto se verá después en la teología, en el avanzar, ¿no?, en la fe católica, pero desde luego son temas apasionantes. Pensar que la ley natural y la ley sobrenatural, el orden natural y el orden sobrenatural, tienen a un mismo autor. Es el mismo autor, es Dios, soberano, creador de todo, y que es Trinidad, es una Trinidad de personas. Entonces, todo esto se da también en la naturaleza del hombre y está siempre subiendo y bajando, como decirlo, en interrelación constante, ¿no? Esto es como el misterio de la comunión de los santos, ¿no?, de la iglesia triunfante y de la iglesia peregrina. Hay una interrelación y una correlación constante, ¿no? Una circuncesio, que dicen en la teología los teólogos, ¿no?, de la Trinidad, y una anaquefalaiosis, iba a decir, una circuncesión, y una periconesis, ¿no?, que es como una comunión, ¿no?, entre varias personas, y al mismo tiempo ascendente y descendente, ¿no? O sea, que sube y baja, piramidal, ¿no?, que tiene una dimensión que va más allá del tiempo y de la historia, pero al mismo tiempo el Señor ha creado, ¿no?, el tiempo y la historia. Por lo tanto, es maravilloso ver que todo tiene una relación, ¿no? Así la Eucaristía, vemos que cuando celebramos la Eucaristía estamos yendo allí, ¿no?, y estamos participando de esa sustitución, vamos a decir, de todo lo malo de este mundo. El Señor lo purifica en el sacrificio de la cruz para darnos todo lo bueno del cielo.
y que este mundo pueda volver a resplandecer en la verdad eucarística, que es la verdad de Cristo Rey, que Cristo reina en los corazones con ese amor infinito, ese amor oblativo, esas obras de caridad que solo Dios puede realizar en nosotros. Bueno, pues este autor decía, la religión lo que intenta es como solucionar la experiencia religiosa por sustitución. Es muy peligrosa esta conversión, ya veremos por qué, o peligrosa, o ¿cómo decir?, contradictoria o compleja de ver, de analizar, se requiere tiempo para entenderla bien, y la religión puede, por ejemplo, asegurarles definitivamente un reconocimiento, hasta entonces vanamente esperado, de su medio humano, o bien les abre un remanso de paz, una especie de isla, ¿no?, de islote, ¿no?, de desierto particular, cuya ausencia se hacía sentir cruelmente en el tumulto de sus pasiones insatisfechas. Es decir, es como que es necesario estar en esos lugares para poder ser yo mismo, pero en el fondo estás huyendo de la realidad, ¿no? No quieres estar, no quieres reconocerte a ti mismo como ese hombre, ¿no?, que tiene tendencia, tiene pulsiones, tiene también esas raíces del mal, ¿no?, de la vanidad, de la soberbia, del orgullo, del egoísmo, de la pereza, de la vanidad, que están arraigadas también, que son raíces con las que tiene que luchar y combatir, ¿no? Pero si se intenta como sustituir el mundo por las cosas de Dios, ¿no?, de una forma tramposa, vamos a decir, pues esas perplejidades humanas hacen de la experiencia religiosa una experiencia inmadura, o una experiencia que esa conversión, vamos a ver los riesgos que tiene a continuación. Citemos como un ejemplo una muchacha gravemente deprimida, no voy a decir con bulimia, anorexia y cosas así, no, pero gravemente deprimida, por lo que sea, ¿no?, y no analizada o no seguida o no, como decir, no tratada, ¿no?, no acompañada eclesialmente o por personas que le pueden realmente ayudar. Y está obsesionada por su familia y sobre todo rechazada por su papá, por su padre, a la edad que fuera, por las experiencias X, por los momentos puntuales o de una forma más constante o más tal, o simplemente había un abandono en la infancia, en tal época, en tal lugar. Bueno, pues esas raíces, esas heridas del pasado están ahí. En el curso de un viaje a Italia, oye una conferencia sobre la Iglesia, cuerpo místico de Cristo, y de repente, se hizo la luz en su mente, descubre que todo lo que deseaba hasta entonces le era dado de una forma más maravillosa en la Iglesia, cuerpo místico de Cristo, portadora de una fuerza vivificante y de una comunión con los hombres. Claro, dice uno, esto es maravilloso. Por fin esta chica está encontrando un remanso de paz, un lugar donde descansar su corazón, como Juan en el costado, en el pecho de Cristo, ¿no?, en la última cena. Por fin, Señor, estás aquí, puedo estar contigo, y aunque, bueno, sé que te puedes ir lejos, yo ahora quiero estar aquí contigo. Por favor, en este momento que no me lo quite nadie. Carpe diem, ¿no? Solus Christi. Yo estoy solo con Cristo y estoy feliz. Esta chica deja de algún modo atrás todo su pasado, todos sus recuerdos, sus experiencias, sus heridas, tal, y no pasa nada. Ahí se centra en la Iglesia, descubre que ahí está el cuerpo místico de Cristo, que hay una fuerza edificante y todo esto es real y verdadero, y que la comunión con los hombres también se hace mucho más efectiva, más cercana, comienza a ser realmente amiga, se siente hermana, se siente amiga de las personas de esa comunidad religiosa que la acogen, en donde realiza una serie de labores, donde reza en común, etcétera, ¿no? De hecho, la vida de Cristo, sensiblemente presente por los sacramentos, se comunica a la humanidad, contribuyendo a formar la gran familia humana unida en el amor. O sea, es evidente que la percepción, la intuición espiritual de esta muchacha es 100% veraz, es creíble y es real. La Iglesia es así, es maravillosa, es el tesoro más grande que está en esta tierra, es una institución divina. Entonces, las comunidades cristianas vienen respetadas, vienen amadas, vienen celebradas, vienen ungidas, porque Dios está ahí. Es la casa de Dios. La Iglesia es la casa de Dios. Entonces, Dios, que se ha inventado lo más maravilloso que se puede inventar, ¿no?, que es el raduno, la comunión de los hermanos, ¿no?, en Él, en ese Padre nuestro, en ese credo. Y esa gran familia humana está ahí, unida en este amor del Espíritu Santo de Dios. Bueno, pues esta chica vemos que parte de unos traumas, de unas experiencias tal, y ahora está en esta tesitura, vamos a decir, ¿no? Sin duda, se trataba de una experiencia verdaderamente cristiana y de una conversión auténtica. Pocos son incluso los cristianos que han descubierto hasta ese punto el misterio de la Iglesia, y además en tan poco tiempo. O sea, es que ha sido impresionante, ¿no? Un viaje, una peregrinación, un momento de luz, ¿no?, potentísimo. La convertida experimentó durante algunas semanas sentimientos de paz y alegría, en el curso de las cuales se hizo adoctrinar y bautizar.
Su director espiritual, impresionado por la profundidad de sus intuiciones teológicas, le aconsejó incluso el ingreso en una orden contemplativa. Y viene, ¿no?, el dicho que le destroza un poco. Mejor teólogo que psicólogo, ¿no? Mejor teólogo que psicólogo este pollo. ¿Por qué? Porque parecía no darse cuenta de que las llamadas vocacionales de crisis, es decir, si todavía no conoces a la persona, no sabes de dónde viene, ¿no? Pues tampoco puedes saber muy bien dónde está y hacia dónde va. Y si ahí hay una madurez suficiente como para que ese a dónde va a llegar a buen puerto, ¿no? Y lo digo por experiencia propia. Bueno, pues las llamadas vocacionales de crisis ceden frecuentemente ante las crisis de vocación. Crisis de vocación, que en mi caso, la verdad es que esa crisis de vocación no se da tal, pero sí cambio de estado y el camino se prolonga, ¿no? En una caridad distinta, diferente en el estado actual de mi familia, ¿no? Y del matrimonio. Pero desde luego, la llamada vocacional, cuando tiene cosas que arreglar, tiene todavía que ir a la escuela del Espíritu Santo para durante bastante tiempo. Esto no es una cosa de un día, unos meses o unos pocos años, no. Esto es un tiempo y un camino religioso para autentificar no la llamada vocacional, sino precisamente que esa persona ya esté dispuesta a corresponder a Cristo y a la Iglesia como la Iglesia y Cristo se merecen. Pues esto ya es otro cantar. Uno no puede decir, vale, como has tenido una intuición magnífica y maravillosa del misterio de la Trinidad, o del misterio de la Iglesia, o del misterio de la Eucaristía, o del misterio del perdón de los pecados, de la reconciliación, es decir, el misterio de la evangelización. Has tenido una intuición maravillosa, has hecho unos escritos espirituales muy profundos, pero ahí está, eso hay que dejarlo un poco ahí en barbecho. Estás iniciándote, estás recién convertida, ¿no? Entonces hay que ver a esa persona y conocerla. Por lo tanto, el director espiritual o acompañante espiritual básicamente se equivoca, ¿no? Y esta, pues, hermana entra. La realidad del cuerpo místico, admirablemente vivida durante algunas semanas, aquí ya empieza el problemita, pasan algunas semanas y ya empieza como a decaer el asunto. ¿Por qué? Porque se está mostrando una cara espiritualoide de esa experiencia mística, pero claro que es parcial. Es muy parcial, todavía no ha tomado la realidad temporal, la carne, la naturaleza, la psicología particular de esa persona. Todavía eso se tiene que convertir. Para que realmente se realice toda la reestructuración de una personalidad, el Señor necesita tiempo. Somos nosotros más bien los que necesitamos tiempo, pero quiero decir, el Señor lo podría hacer así de un plumazo, pero no ha querido hacerlo así. Quiere que caminemos en la iglesia, que hagamos camino, ¿no? Y caminante se hace camino al andar, como decía el poeta. Bueno, pues respondía en la convertida a las pocas semanas a una avasalladora necesidad de ternura y de fuerza vital, porque le había faltado. Es decir, la carencia afectiva había sido tan fuerte durante tantos años, lo que ella había vivido en su interior, que ahora realmente era como un oasis, estaba viviendo en una película, estaba alucinando en colores, como decimos por aquí en España, ¿no? Estaba flipando, bueno, pues, con las cosas del Señor. Y eso está muy bien, pero no ha sido bien acompañada, porque no puedes entrar en una orden allá, la venga, ya la experiencia, ya y tal. No, no, vamos, poco a poco, ¿no? La depresión se reinstaló lentamente, dice, ahogando su fe, minando su gozo, la alegría inicial, ¿no? De la euforía, vamos a decir más que la alegría, la euforía, que no es lo mismo, y la amarga decepción de una recaída en la neurosis, que ya cuando ella es consciente, que se da cuenta, porque el primero que se da cuenta, aunque no quiera reconocerlo, ¿no? Muchas veces de que está el problema ahí, pues esa neurosis, ¿no? Lo tiene el paciente, el que tiene que ser, el que tiene que padecer la cirugía del Espíritu Santo, ¿no? A través de las mediaciones eclesiásticas, de los hermanos mayores, de los superiores religiosos, para ayudarte, ¿no? A no confundirte en tu camino religioso, en tu camino de relación con Dios, sino al contrario, afianzar todo lo bueno que ya hay, pero ir rechazando, ir limando, ir purificando o aceptando y asimilando todo aquello que hay de malo, porque es necesario que sea así para llegar a ese ser adulto cristiano, ¿no? Bueno, pues esa neurosis despertó en ella todos los sentimientos anteriores de rebelión. Sin duda conservó su fe en Dios y en la Iglesia, pero la religión se la había convertido en una carga pesada y sentía gravitar sobre su persona la violencia de un Dios exigente. Y al final, lo que ella entendía como vida espiritual y tal, era algo diferente a l'hora et labora, a la radicalidad y la exigencia de una vida consagrada,
a la humildad y la sencillez de vida que se tiene que vivir, ¿no? El no pretender, el no estar ahí, no acaparar, sino simplemente dejar que Dios sea Dios en ti. O sea, eso es impresionante, eso es lo más bonito de la vida consagrada y lo más difícil. Lo más áspero, lo más rudo, pero lo que más alegría trae después al alma, que realmente se entrega a Dios, ¿no? Pero Dios es exigente, claro, cuando ya lo ves con inmadurez y con problemática, ¿no? ¿Por qué? Porque has iniciado un camino demasiado precipitado, ¿no? De quien no podía librarse, dice, y ya quien no podía matar, ¿no? Es decir, este Dios exigente, ¿no? Ya no podía librarse, ya quien no podía matar, ¿no? Y a quien no podía matar, es separado, ¿no? Y como matar, entre comillas, como diciendo, no podía evadirse de él, no podía rechazar ese Dios. Ella quería otra cosa, pero sin embargo le estaba viniendo un peso, ¿no? En la regla, en la vida, en lo que iba viviendo en el día a día. Fueron necesarios largos años para permitirle alcanzar o realcanzar, mejor dicho, en cierta medida, las verdades que había presentido en la cumbre de una afectividad exaltada, es decir, inmadura. La afectividad exaltada que está inmadura. Por eso Cristo, ¿cuándo es Cristo más Hijo de Dios vivo y más Cristos, es decir, más ungido en la cruz? Cuando no hay prácticamente nadie que le reconoce como Rey, Señor, Redentor del género humano, María Magdalena, María de Cleofás, María de Salomé, San Juan Apóstol, la Santísima Reina Celestial, la Virgen María, y hay 4, 5, 6, pero lo importante que es que el Señor te está diciendo que la afectividad entregada oblativa es donde se da el misterio de la comunión de los santos, del nacimiento de la Iglesia, de la redención, del nacimiento y de la fuente de todos los sacramentos. Es decir, justo cuando no hay exaltación, lo que hay es una exaltación y una glorificación, pero en la pasión gloriosa, que es en el silencio, en la austeridad, en el dolor, el sufrimiento, en la cruz. Saber comprender el cristianismo, saber abrazar el cristianismo, saber abrazar tú en tu humanidad el cristianismo que Dios ha engendrado en ti por el bautismo. Es decir, esa semilla, esa historia en donde la semilla buena tiene que madurar, tiene para crecer y para madurar tiene que pasar por la cruz. Tiene que pasar por la aspereza, por la noche oscura. Es necesario, es justo y necesario que sea así. Si no, nunca das el salto, ¿no? Hacia esa cumbre, y fijaros qué bonito, ¿no? Después ya de largos años sí que comprende, ¿no? Cómo la Santísima Virgen María pudo vivir ella misma, ¿no? En obediencia, en fe, en sencillez, en sacrificio, en oración constante, todas las virtudes que te hacen realzar la vida de la Iglesia y reconocer en la Iglesia el cuerpo místico de Cristo, ¿no? En donde se consuma, como decía esta mujer, pues esa gran familia humana que está unida en el amor, ¿no? Porque es la vida de Cristo misma que es sacramental, que se da en los sacramentos de la Iglesia. Pero ya vivida, ya asumida, como digo, de forma personal, de forma humana, de forma connatural a esa persona. Bueno, pues es un ejemplo muy, muy notorio y de estos hay miles, ¿no? Y dices, no, pues la Iglesia en África o en India o tal, en las iglesias más juveniles ahora tal, pues también se dará, claro, pero no pasa nada que se dé. El asunto está en que cuando se da, este fenómeno sea bien acompañado, estemos siempre atentos a él, para que esa persona que ha tenido esas intuiciones y ese encuentro maravilloso, único en su género, con Jesucristo vivo, en el organismo vivo de la Iglesia, pues pueda seguir desarrollando con estabilidad, con coherencia, con madurez, ¿no? Con adultez cristiana, el camino al que Dios le llama. En este tipo de conversión encontramos, por lo tanto, bajo una forma exacerbada el proceso descrito al tratar los motivos de religión. Esto es otra parte que no hemos tratado en estos vídeos, pero bueno, hay muchos ahí. Dice la misma situación límite de frustración, la misma anticipación afectiva de un valor sustitutivo, la misma decepción consecutiva, estas serían las 3 partes, ¿no? Y al recurso religioso. La religión es como un escape. Estoy escapando a lo religioso para dejar de vivir en lo familiar o dejar de vivir en lo mundano, en lo urbano, en lo afectivo, no sé, mis relaciones con los demás, con el mundo, en lo académico, en lo profesional. Es decir, estoy siempre huyendo, estoy escapando de la realidad. Entonces ahí hay un fenómeno sustitutivo que tiene un valor negativo. Es decir, hay algo que yo le estoy dando valor, pero que efectivamente va a ser una decepción posterior, ¿no? Primero hay eso, siempre una sustitución, una frustración por esa sustitución o falsa, vamos a decir, falso enfoque y falso inicio de religiosidad verdadera, una decepción posterior y después tiene que haber siempre un largo camino de purificación afectiva.
afectiva, donde también se implica, por supuesto, lo intelectual, y lo intelectual tendrá que llegar a nuevos razonamientos críticos, autocríticos, para entenderme, ¿no? Mejor de cara a Dios y poder así servirle mejor. Cuanto mejor te entiendes, mejor le sirves. Pero desde luego es un camino largo de purificación afectiva. Es más afectiva, más tiene que ver con los afectos. ¿Por qué? Porque está toda tu memoria afectiva, todo tu baúl de los recuerdos, tus heridas del pasado, las que tienes que colocar delante del altar de Dios a los pies de Cristo para que Cristo te sane, para que Cristo te recoloque, para que Cristo sublime lo que hay que sublimar, deseche lo que hay que desechar, purifique lo que hay que purificar, ¿no? Y esa es la historia tuya, la historia personal de salvación con la que Cristo te va a dar aquello que tú necesitas para seguir creciendo. En la iglesia, en comunidad, en relación con los demás, siempre. Señalemos ya por último también otro caso de conversión súbita, bueno, Ver ha publicado una relación completa este autor, pero dice que la conversión básicamente eso no fue más que una veleidad puramente subjetiva, motivada exclusivamente por necesidades afectivas. Bueno, el próximo día daremos el tercer tipo de conversión, la cuarta y la quinta, dentro de la tipología de conversiones, pero queda claro, ¿no? O sea que el subjetivismo de este tipo de conversión, pues al final lo que te lleva es eso, a cubrir las necesidades afectivas que tienes, que son muchas, hondas, y que todavía no sabes ponerles nombre, ni ponerles fechas quizá, ni ponerle lugares, pero que son muy importantes para que después en tu momento de adoración eucarística, en tu momento de rezo, de oración, en el momento de estar en la acción pastoral con serenidad de espíritu, sirviendo a las personas, escuchando bien a las personas, teniendo esa cardionoxia que dicen los padres de la Iglesia, para poder conocer el corazón de aquellos que vienen a pedirte o a reclamarte el consejo, algún tipo de ayuda espiritual. Bueno, pues tienes que estar muy centrado, muy estable, tienes que ser ya tú mismo en Cristo Jesús. No soy yo, sino que es Cristo quien vive en mí. Y alcanzar es un reto constante, es una formación constante, es una vida entera la que tienes que dedicar para llegar a estas cotas, ¿no?, de estabilidad psicológica y espiritual que sirvan para estar en ese tenor, vamos a decir, de alegría, de sentido del humor, de servicialidad, de espontaneidad, de creatividad, dentro siempre de un sacrificio constante, ¿no?, de una oración constante, que es el amor verdadero y que es lo que hace de nuestra vida laus Deo, ¿no?, una alabanza a Dios, ¿no?, un sacrificio continuo, ¿no?, un laud ostiam laudis, decía, ¿no?, José María García Leguera, una hostia siempre agradable a Dios, una alabanza ininterrumpida, ¿no? Es lo que significa, una ofrenda ininterrumpida, que es nuestra oración, pero una oración ya vivida en esa paz, en esa alegría, en esa serenidad de saber que perteneces al cuerpo místico de Cristo, que Cristo mismo te da el cuerpo, la sangre y el alma de tu día a día, de tu actividad, y que Él lo que hace con el Espíritu Santo es envolverlo todo de ese sabor, de esa sal, de esa luz que solo Él irradia, y que es la luz de la gracia, la luz de la fe, que hemos dicho al principio del vídeo que San Pablo claramente lo afirma así: lo habéis recibido por gracia. O sea, no es una cuestión que uno dice, oye, pues qué inteligente he sido, por fin, mira, he alcanzado esta cota, voy a ir a otra montaña más, arriba, tal. No, y Él te está diciendo, por gracia estáis salvados, mediante la fe, por gracia. Y esto no viene de vosotros, lo recalca y pone 2 puntos, dice, es don de Dios, es un don de Dios. Entonces tienes que dar gracias todos los días por ser cristiano, porque has sido bautizado, porque has reconocido un día a Jesucristo en tu vida, joven o más mayor, allí donde Cristo te ha escogido para decirte, soy yo, sí, no tienes que buscar a otro, ¿no? Y tampoco viene de las obras, para que no te gloríes, dice San Pablo, para que nadie pueda presumir, absolutamente nadie puede presumir en la Santa Iglesia de las obras, porque las obras las realiza Dios en nosotros. Entonces, lo que tenemos es que alabar y glorificar a Dios constantemente, porque todo lo bueno procede de Él y viene de Él y hacia Él que va, en esa ostiam laudis, en esa ofrenda de alabanza. Yo te alabo, Padre, porque has revelado estas cosas a los pequeños y sencillos, pero es al Padre al que hay que alabar en todo momento, porque toda revelación, toda obra buena, toda dádiva, toda iluminación viene de Dios. Es Él, el autor y el protagonista de nuestra adoración. Y dice, somos pues obra suya, dice San Pablo. O sea, ahora no solo que hagamos obras en el nombre de Dios y que Dios quiera que las hagamos por fe, ¿no?, y por la fe recibida, esas obras de la fe, sino que
San Pablo nos recuerda, somos nosotros la obra suya. O sea, es impresionante. Somos la obra de Dios. Tu vida, tu existencia, tu corazón, tu conversión, es una obra de Dios. Dios nos ha creado en Cristo Jesús para que nos dediquemos a las buenas obras que de antemano dispuso Él que practicásemos. Pero es evidente que es en Cristo Jesús, a quien hay que mirar, a quien hay que amar, adorar, ¿no? Y constantemente llevarle en su nombre, llevar su cruz, su sacrificio y todo su amor en los misterios del Santo Rosario, que es lo mejor que podemos hacer en nuestra vida, porque al final todos los misterios de la fe que contiene el Santo Rosario es el mismo camino trazado por Cristo, el Verbo humanado del Padre en este mundo, para conocerle más y mejor, para seguirle más y mejor, para ser más de Él y ser así, agradar más su corazón, su sagrado corazón. Pues viva Cristo Rey, que Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo nos bendigan. El próximo día seguiremos dando y creciendo en esta formación catequético, teológica, psicológica, llamémosla como queramos, pero que desde luego ilumina aspectos de nuestra vida y nos fortalecen en la fe católica para seguir viviendo, dando gloria a Dios con nuestra vida. Viva Cristo Rey, viva el corazón inmaculado de María y hasta la próxima.